Hola, buenos días. Buenos días desde Santo Domingo, República Dominicana, para todo el mundo a través de renuevo897.com y renuevo897 FM también, desde nuestras redes sociales, Alabanza Jaina y alabanzajaina.com, su espacio Gracia y Libertad. Hoy martes 11 de junio, ya 6 meses. Pastor, casi viene el aniversario ya. Ya llega, no, ya casi viene diciembre. La Navidad, me encanta la Navidad. Y el año nuevo. Sí. Bueno, bien Solano y Víctor Calderón. Estaremos durante toda una hora compartiendo con ustedes en esta mañana. Una hora y un chin más. ¿Cómo? Señores, ¿Vamos a dar un chin sí, más? un chin más. Muy buenos días, muy buenos días. Este es un día de verdad especial, un día excelente. El clima bastante interesante, la calle mejor, el tránsito excelente también. Así que si usted tiene su vehículo, mejor déjelo en su casa y venga a pie. Porque no está fácil. No está fácil. Señores, hoy tenemos un tema bien interesante para todos. Pero antes de eso, bueno, yo tengo que compartir mi récord, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, 5 kilómetros. Señores, estoy tratando hace un par de meses y he estado haciendo, ¿cómo se llama esto? Entrenando. Sí, y completé mis primeros 5 kilómetros trotando. Una bendición. Tremendo. Pero muy bien, y eso es por salud, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Por salud. Sí, por si acaso, usted sabe que hay gente que dice no. Déjame decirte, yo nunca lo había hecho como entrenamiento, como deporte. Es primera vez en mi vida, realmente. Yo sí recordé que cuando yo era un adolescente, 13 años, algo así, yo recuerdo que corría mucho, yo corría varios kilómetros con amigos míos, realmente. Por hobby, así. Sí, por hobby. Cogíamos de mi casa hacia adentro, hacia el campo y eso, por una calle que existía y nos íbamos y después volvíamos otra vez. Pero oye, campo a distancia, adentro, a kilómetros. Campo a kilómetros. adentro, ok. Y de verdad que fue una experiencia tremenda, porque luego que tú luchas con tu mente para correr trotar 3 minutos, luego 5, luego 10, luego 15, luego 20, luego 25. ¿Cuál es su meta? Luego 30. No, los 5 kilómetros es la meta. Después de ahí ya veremos. Digamos que ya la cumplí, solo que no me he graduado, pero me gradué ahora el 22. Ok. ¿No tiene una aspiración de 30 tal vez? ¿50? ¿30 qué? ¿Kilómetros? No, pensé que era año. No, pues ya 50 tengo yo. Yo no quiero 50 más ni loco, no. Ay. No, tal vez después de los 5 vaya a los 10, es probable. Okay. Pero depende. Hay una de 7. No hay por qué ir deprisa, usted puede ir porque no es para robar, esto no es para salir corriendo a la policía. No, pastor. No. No va a competir con Usain Bolt tampoco, ¿no? ¿Con quién? Usain Bolt. No, realmente no. No, me queda chiquito. ¿Qué? Sí. Qué humilde, qué modesto. Wow. En realidad, ¿sabes qué? Ha sido una experiencia interesante porque como que electriza el cuerpo hasta cierto punto. Es una experiencia, o sea, ya después del tiempo, ya de casi 2 meses, realmente entiendo que ha valido la pena. Perfecto. Sí, ha sido una disciplina impresionante, es un logro tremendo para una persona como yo. O sea que, ¿ha bajado de peso en eso o de medidas? Me luce que sí, realmente sí. Okay. Se ha notado. Ok. Sí. No más preguntas, señoría. No más preguntas. Ay, santo. Usted puede llamarnos, ahora no, en breve, al 809-534-1437, nuestra línea de contacto, que también tiene un WhatsApp con el mismo número, 809-534-1437. También en las redes sociales usted puede ver la transmisión en vivo, compártala con alguien, busque dónde anotar para que compruebe lo que estamos diciendo con la palabra, que siempre decimos que no solamente crea lo que decimos, sino que también vaya a las escrituras donde nos apoyamos para tratar todos los temas que tenemos en el espacio. Así es, puede consultar, puede hacer sus preguntas, bueno, tiene toda la posibilidad ahí a través de entrar a la página para cualquier cosa que usted desee, puede volverlo a ver, y cualquier cosa hacernos saber si algo le falta para nosotros ver cómo le ayudamos al respecto. Claro que sí, sus preguntas, sus sugerencias son bienvenidas y como ya podemos decir el tema. Sí, claro. La semana pasada lo anunciamos, vamos a hablar hoy de ideología de género y no solamente de esto, sino también de algunos temas que en torno a nuestra fe nos afectan, benefician o perjudican y que como cristianos debemos de estar al tanto. Tú sabes que yo quería llamarle enemigos de la patria o enemigos del Estado, porque pues vamos a dar una tonalidad por ahí.
en realidad. Y hay que decir, hermano, mire, este es un programa cristiano, sin duda alguna. ¿Y qué pasa con esto de la ideología de género? Pasa lo siguiente, y es que se ha convertido en un problema prácticamente mundial o internacional, vamos a decirlo así, donde muchos países han caído de rodillas a esto. Y en todos los países siempre hay una claque de gente, un grupo de gente que atendiendo a intereses y sin tener conciencia realmente de lo que están intentando, pues se unen a ese tipo de asuntos. Este no es un tema, digamos que tan espiritual, por así decirlo, pero es un tema social, y como Gracia y Libertad no tiene compromisos más que con la verdad y con lo que pensamos, y además de eso, con el país, porque nunca voy a olvidar el tema que tratamos aquí, sobre nacionalismo y fe. No lo voy a olvidar ni lo puedo olvidar, porque en realidad yo soy una persona de fe, pero soy de igual manera un nacionalista que tiene su punto de vista. Entonces, esto es necesario. Me dio gusto escuchar, Diane, que el pastor Portes, también está el productor ejecutivo, el director de la emisora, y está otro hermano, no recuerdo el nombre, van a estar hablando sobre ideología de género a partir de este lunes. Creo que este lunes pasado o el lunes próximo. Van a estar tratando el tema, porque se ha convertido de verdad en un pequeñito dolor de cabeza. Y vamos a ver para quién el dolor de cabeza. Vamos a ver. Así que prepárese, lo poco que usted sepa, lo mucho que sepa, queremos que lo compartan. Y con toda libertad y con todo respeto de las ideas, vamos a exponer lo que nosotros pensamos. Sí, así que por favor, busque a alguien y tras la pausa entonces vamos a tratar el tema que nos concierne al día. Ideología de género. Volvemos en breve en Gracia y Libertad. Estamos de vuelta en su espacio Gracia y Libertad. Hoy tenemos un tema social que nos atañe a todos los cristianos, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, porque hemos visto cómo en Latinoamérica se ha estado en algunos meses, en algunos países, otros en algunos años, sobre la ideología de género y también, pastor, sobre todo, el hecho de que la fe cristiana, sin ninguna doctrina en específico, es la que se opone a todo lo que están haciendo o proponiendo entidades gubernamentales en diferentes países. Mira qué interesante. Sabes que cuando toda la semana estuve meditando y me venían muchas cosas, y bueno, compartí con ustedes en el grupo algunas cosas al respecto. Y una de las cosas primeras que yo quería hacer en esta mañana era definir la palabra ideología. Porque es importante, pudieran haber muchísimas definiciones diferentes. Yo le voy a dar aquí, le voy a dar un par por lo menos de las que tengo acá. Y dice lo siguiente, cito, es un nombre femenino, disciplina filosófica que estudia las ideas, sus caracteres y especialmente su origen, y como una segunda definición de ideología, conjunto de ideas que caracterizan una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político, etc. Hay una definición más que es de Wikipedia que dice, en ciencias sociales, una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están, vamos a dejarlo ahí, que son compatibles entre sí. Fíjate que cuando hablamos de ideología de género, por favor, y de verdad que quisiéramos escuchar la opinión del público. Una ideología son una serie de ideas afines que pueden ser de un grupo, de un movimiento, una religión, etc. Fíjate, y alguien lo comentó recientemente, cómo aquí tenemos una diputada interesante, creo que fue Faride, una señora de nombre Faride, a ver, ¿qué dice? que levantó oposición al asunto de la lectura, porque, bueno, no se puede llevar ideologías a la escuela y sí o cuánto. Sin embargo, frente a cosas como esto es una ideología. Estos son los pensamientos de un grupito, de un grupúsculo, y eso sí se debe hacer. Me sorprendió, o sea, eso sí está bien que se haga, pero está mal otra ideología. La que sí está bien es la ideología de género. Me sorprendió gratamente ver que frente a una disposición de los diputados, la disposición para la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas, que viene de una ley de hace 4 años, sí. Dice el príncipe de educación dice, el que no le da la gana, que ellos no van a obedecer eso,
porque eso es en contra de la Constitución. O sea, fíjate cómo, incluso en contra de lo que son leyes establecidas, 4 años tiene esa ley. Sí. 4 años tiene. Esto fue el director del currículo, Remigio García, hablando, claro está, en representación de Antonio Peña Mirabal, que es el ministro de Educación. Él dice que él no puede obligar a nadie a que lea la Biblia porque se supone que si en este país hay libertad de expresión y culto, cada quien tiene la libertad de decidir. Pero él sí puede obligar a los niños, si hay que obligar a los niños a escuchar la basura que él quiere proponer. Que esos hijos puedan, a menos que lo manden por escrito, que sus hijos no están obligados. Pero se supone que cuando los diputados, que hay una ley X, oye, todo el mundo debe de seguir. Acatarse la ley. Claro, todo el mundo debe de hacer lo propio. Porque, entonces, de mi lado sí, de tu lado no. Lo mismo que hemos estado diciendo. Mire, yo, ¿sabe qué pensaba en este señor Mirabal? Si es que es un enemigo del presidente. Porque se opone a todo lo que el presidente dice, que va en contra, que va a favor del... Yo voy más lejos. Mire, uno es cristiano, pero uno tiene visión, uno tiene ojos. ¿Por qué pregunto si este señor de educación es enemigo del gobierno? El gobierno está en un apresto reeleccionista. Yo me voy a reservar lo que pienso al respecto. El gobierno tiene un apresto reeleccionista, pero que resulta que frente a un apresto reeleccionista, primero él tiene que cambiar la Constitución y segundo, él va a tener que ganar. Otra vez cambiar la Constitución. Sí, pero está bien. Imaginemos que se haga, que en este país cualquier cosa puede pasar. Pero entonces él tendría que ganar y ese voto va a incluir el voto de los evangélicos. Entonces yo digo, ven acá. Pero cuando viene a ver este hombre, él expresó el de educación, el ministro de educación, el flamante ministro de educación. Sí, Antonio Peña Mirabal, y qué cosa que sea Mirabal precisamente. Él expresó que solo que el presidente lo quitara, eso nadie lo detenía. Y yo me hacía la pregunta esta mañana, ven acá. O él tiene una orden directa del presidente de hacer eso. Y tiene entonces la garantía de que el presidente no lo va a quitar. Sí, que lo respalda. 2, o él tiene una autoridad por encima del presidente, porque yo me pregunto, si estando James Brewster aquí por 3 años, creo que fue, o más como embajador, como embajador de Estados Unidos, con propósitos específicos de establecer ideología de género en el país, y no pudo James Brewster doblar el brazo a Danilo, ¿quién es Peña Mirabal? El ministro de Educación. Pastor. No, ¿quién es él? Porque si James Brewster no pudo, o sea, este hombre pretende, no lo pudo hacer James Brewster, no pudo, porque no se le dio todo lo que él pensó hacer. Y la pregunta mía es, pero ven acá, ¿y quién es Peña Mirabal que ahora, jalado por las greñas de un momento a otro, y quién sabe con qué fue lo que recibió Peña Mirabal, que está siguiendo la agenda de James Brewster, que el embajador de Estados Unidos no la pudo completar aquí, porque sus aprestos, yo tengo que reconocer al presidente, que se mantuvo bastante firme, sin darle todas las aperturas que James Brewster tal vez pudo pedir. Yo no sé cómo funcionó. Sin embargo, ahora tenemos otro James Brewster de nombre Peña Mirabal. Tenemos otro James Brewster que quiere imponer una cosa que es una ideología, pero se supone que no se deben imponer ideologías. Exacto, y cuando se habla de lectura de la Biblia, no se está imponiendo ideología. Porque acabo de leer precisamente que hace 2 o 3 horas el Vaticano se expresó sobre ese asunto de la ideología de género en las escuelas, en los colegios católicos. O sea, no se está imponiendo ideología cuando se habla de leer la Biblia en las escuelas. Pero tú estás imponiendo ideología cuando tú quieres que se le enseñe, porque no es enseñar Biblia, es lectura. Sí, que no se puede obligar a una persona a leer un capítulo al día porque se supone que no está para eso. Pero sí se le puede enseñar sobre todas esas perversiones, eso está bien. Pero que me pregunto yo, pastor, ¿no se supone que en este país hay una religión oficial establecida? Entonces, sí, hay una religión oficial decía, y hay un concordato con el Vaticano que él desconoce. Entonces, él decía que si se hace eso, entonces luego vendrá un musulmán o un budista o quien sea a pedir que se establezca también la lectura obligatoria de la Torah y todo lo demás. Pero entonces, ¿no se supone, vuelvo y le repito, que en este país hay una religión oficial? No, pero mira, bien, y la responsabilidad de enseñar esas cosas que le está proponiendo es de los padres para con los hijos, no es del Estado, por un asunto de la Constitución nuestra.
Pero tú sabes honestamente, pues yo le doy mucha mente a eso. Digo, Peña Mirabal es un enemigo del presidente. Porque es que le está buscando un problema en un periodo preelectoral a Danilo. Oye, ese hombre con quién es que cuenta. O sea, él está casado con una hija de Danilo. ¿Qué sé yo? Sí, porque es que tiene que ser que está demasiado pegado. Oye, ¿tú sabes lo que es armarle un lío al presidente a esta altura de juego? ¿Tú te crees que lo que Danilo necesita ahora mismo es que todos los evangélicos, los católicos, a una, y todas las confesiones de fe, estén en contra del presidente porque este ilustre caballero se le ocurre este disparate esta hora? Porque él quiere imponer una ideología y él se opone al cumplimiento de leyes establecidas. O sea, no. El tipo, yo no sé, el tipo es una fiera. Y yo quiero felicitar a Peña Mirabal. No. Felicitarlo. Porque ¿cómo es posible? Este es un enemigo del presidente. Mira, hay que recordarle a él que superamos el número de creyentes, por lo menos evangélicos, sin contar los católicos, debe rondar como el 30% en el país, 20 y pico por ciento, 30. ¿Qué es lo que pretende Peña Mirabal? Tú sabes una cosa, una de las razones que hizo que Luis Abinader le fuera más mal en las elecciones fue por eso. Porque Luis Abinader se propuso y estuvo totalmente a favor de la ideología de género y de todo lo que tiene que ver con esa agenda diabólica. Él estuvo a favor y yo tengo que decir lamentablemente que fui uno de los que audiblemente, públicamente me opuse y me opondré siempre. Y por eso le fue más mal. Porque no es solamente que uno va a orar para que nos lleguen, no. Es que uno va a votar y va a hacerle conciencia a todo aquel que uno pueda. Y nosotros teniendo un micrófono en las manos, donde somos un elemento de expansión, de multiplicación, todo el que uno le puede hacer llegar la voz. Mira, la gente del PRM, Luis Abinader, es un pro de los homosexuales. Ahorita vamos a tener que ser pájaros todos por obligación. Ya no es que, es que te van a imponer que tú tienes que tener una experiencia homosexual obligado, porque es que así que funciona. Ah, no, es ideología, no se puede imponer ideología religiosa, pero tú quieres imponer ideología de género. Y eso hizo que le fuera más mal a Luis Abinader. Y yo te voy a decir una cosa, yo no simpatizo con algunos otros partidos, pero por Abinader no voté. Y le dije a todo el que pude, no vote por Abinader por esto. Ahorita van a meter esa cuestión y todo el pájaro va a estar perdido aquí. Y usted puede ser de lo que usted quiera, usted puede tener la orientación sexual que a usted le parezca. Pero usted no puede imponer esa porquería. No, porque entonces somos intolerantes, pastor. Sí, intolerante. Si usted no respeta mi postura, usted es un intolerante. Acabo de declarar a Peña Mirabal enemigo del presidente Danilo Medina. Porque el lío que este hombre le está causando, ahora entonces, oye, aquí todos los lunes va a hablarse de eso. No se preocupe. Todos los lunes don Braulio va a tener un programa de eso. Pero no son solamente don Braulio. No, es que se ha levantado un revuelo de personas no creyentes. Porque esto no es un asunto de evangélicos solamente, esto es un asunto del país. Es un asunto del futuro. Cuando tú te pones a escuchar, realmente lo que acontece cuando tú empiezas, lo que le está pasando a España. No solamente España, pastor, otros países. Que deja de crecer la sociedad. No y se convierte en un elemento de contención de la demografía. ¿Y qué pasa? Tú teniendo en este país, es impresionante la postura de alguien que estaba en las Naciones Unidas, lo que esa señora dice. Cuando tú tienes una inmigración sin detenerla, en poco tiempo nosotros vamos a tener una población de haitianos mucho mayor que casi de dominicanos si nos descuidamos. ¿Por qué? Porque quieren hacer ahora estériles a los dominicanos, por un lado, enseñando lesbianismo, homosexualismo y todas esas cosas, como si fuera una norma, una cosa especial, porque ellos son seres especiales. Oye bien, y por otro lado, tú estás entrando personas como la comunidad haitiana con necesidad, que los entiendo perfectamente, oye bien. Como nosotros también lo hacemos en otros países. Oye, nosotros no vamos para Estados Unidos, los que tienen visa. Sí, lo único que ellos lo hacen de y los otros días no se comieron los tiburones unos cuantos. Bastante. ¿Y por qué? ¿A qué iban para Puerto Rico? No te sabes. Buscando mejor vida, sin visa, lo mismo que hace un haitiano. Pero atiéndeme el asunto. El tema es que en poco tiempo tú vas a tener una comunidad de extranjeros que va a poder decidir el futuro del país. Y entonces eso habla de destrucción. Eso, lo que está pasando ahora, vamos a tener que repetir el programa. No, pastor, estamos saliendo en vivo. Sí, en vivo por las redes. En las redes. En vivo por las redes, ¿entiendes? En poco tiempo vamos a tener bien una población. No se oye. Y que usted casi no se oye, me dicen aquí. Ah, sí, no, eso es un plan. Cuando viene a ver. Pastor, marcó eso en los registros que usted estaba hablando mal de Peña Mirabal y mandó a que hayan problemas técnicos. Sí, no dudes tú que eso sea un plan.
todo un plan el LGTB. Mire, quiero leer, pastor, lo que dice la definición de política de género e ideología de género. Y también señalar que la página web del Ministerio de la Mujer, que fue a quien le dieron el mayor encargo, no tiene esta parte funcionando. Solamente aparecen los buscadores y cuando usted trata de accesar a la información el contenido que usted está buscando no está disponible. El contenido que usted está buscando, ellos han, como dice uno coloquialmente, han tumbado la página. La tumbaron. De donde está la información de lo que quieren hablar o imponer. Bueno, también nos están escribiendo al 809-534-1437, que es el WhatsApp del mismo número, y dice una persona, antes de leer esta información, que entonces, que si van a modificar el currículum, porque en las escuelas se supone que hay una materia donde se imparte formación integral humana y religiosa. Sí, formación humana y religiosa. Entonces, decía este señor Remigio, en representación del ministro, de que no se va. Bueno, dice ella que si también cambiaron los contenidos de esta materia, porque todos tienen contextos bíblicos para enseñar esta asignatura. Que él decía que no, que básicamente el hecho de que se dé esta asignatura es para que se hable un poco más de la formación humana, de lo moral, de lo cívico, que independientemente de eso no va a afectar. A mí me gustaría, en lo que tú tomas la llamada, bien, que alguien me explique qué es lo que están recibiendo Peña Mirabal y su grupito de los organismos internacionales. ¿Dónde que le está entrando el agua al coco? Porque ahí tiene que haber cuarto de por medio. ¿Usted cree? Ahí tiene que haber dinero por medio y esas presiones internacionales que hacen los organismos en base a cuarto. O no te voy a dar esto, o no te voy a prestar esto, o no te voy a facilitar tal cosa. Alguien que sepa de eso, que nos diga qué es lo que Peña Mirabal y los demás están buscando, qué es lo que han recibido, qué es lo que están queriendo pagar. Bueno, 809-534-1437, esta persona no quería responder esa llamada. Esa pregunta, pastor, entonces, usted puede llamarnos ahora o escribirnos. Dice, política de género, según lo que decía esta página, aunque ellos la tumbaron, obtuve la información por otro lado, dice que son las estrategias basadas en ciencias sociales para abordar y eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y sus acciones que se enfocan en eliminar la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia sexual, es decir, tratar de evitar no solamente los feminicidios, sino también el embarazo infantil y buscar que la inequidad entre hombres y mujeres en la desigualdad salarial no se produzca. Hasta ahí va todo muy bien. Eso es lo que ellos dicen que se está implementando, pero que la gente ha tergiversado esta información cambiándola por ideología de género. No me digas. Y que esta definición que ellos proporcionan está errada, donde dice que la ideología de género son ideas anticientíficas que buscan tergiversar el concepto de género. Esa es la página del Ministerio de la Mujer. Esta última parte fue uno de sus especialistas hablando al respecto, que son ideas anticientíficas que buscan tergiversar el concepto de género con manipulaciones hacia los padres y familias para que crean que la política de género, que es el hecho de tratar con igualdad a todos, hombres y mujeres, si homosexuales o no, lo que hace es que se intente transformar o influir en niños, niñas y adolescentes para que se conviertan en transgéneros o presenten inconformidad con el sexo con el que nacieron o el género que les fue asignado socialmente. Ahí dejaron caer una cosita. Porque género y sexo no es lo mismo. No es lo mismo, sí. Sexo es con lo que usted nace y el género es luego con lo que usted se identifica, a menos... Lo que usted elige. A menos que alguien socialmente se lo haya hecho inculcado. Ahí caer por su propio peso. Entonces, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, Dios bendiga. Amén. ¿Con quién hablamos? Con Víctor Tejada de este lado. Muy interesante el tema de hoy, pero quiero para abajo. No existe tal violencia de género. O existe violencia contra la mujer, violencia contra el hombre, violencia contra niños y niñas y adolescentes. ¿Entiendes? Bien. Entonces, han querido poner, no, que la violencia de género, que eso, no. Si hay violencia contra la mujer, también ha habido violencia contra los hombres. Sí, es cierto. Ha habido violencia contra los niños. Y ha habido violencia contra la adolescencia. Cierto. O sea, que no nos quieran vender una cosa por otra,
como si aquí somos algunos torpes o estúpidos que no leemos, que no sabemos socializar, como dijo en un momento. O sea, que no es por esa vía como ellos quieren decir. Víctor, una pregunta, si me escuchas. Hola. Yo quiero, no, colgó. Yo quisiera que alguien me diga cuál es el interés, qué es lo que mueve a Peña Mirabal y al grupo que está promoviendo esto. Qué bueno que tú tienes esa información, porque precisamente de lo que se trata es de manipular información y de ir introduciendo conceptos, porque ha sido un asunto poco a poco. Claro. Pero yo sigo con la pregunta en el aire. Señores, ¿qué es lo que Peña Mirabal, este enemigo del presidente Medina? Él puede decir que es amigo del presidente. Óyeme bien, pero yo fuera de Danilo Medina no le agradezco que en este momento me ese lío. Un hombre que lo que está interesado en su reelección y le viene este caballero con este disparate para ponerle a todos los católicos, los evangélicos, los adventistas, los bautistas, todo el mundazo en contra, para hacer un revuelo en contra del gobierno. Uno puede ser un enemigo del presidente. Ya yo lo hubiera quitado. Es lo que merece que lo quiten. Tenemos esta llamada aquí. Bueno. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Sí. Dios le bendiga. Amén. ¿Con quién hablamos? Evangelista Eduardo Pinales, gracias por la misericordia de Dios. Cuéntenos, hermano. Bueno, lo que pasa es que ya hice otra cosa que tiene como al final, la última para llenarlo, es que nuestro país se ha convertido como en una antesala de países superiores que tienen que con reglas y normas de otros países. Si nosotros tenemos que vivir unilateralmente, pues así lo haremos, pero conforme convertido medio en apático últimamente. Hemos dejado la unidad de lado, hemos dejado el amor familiar y todo, pero ahora es el momento de nosotros luchar por nuestros hijos, por nuestra familia, y no permitir eso, porque primeramente nos basamos en la palabra de Dios, que hombre y mujer los creó. Entonces no podemos salirnos de ahí, sea lo que sea, aunque nos cueste la vida. Dios les bendiga. Amén, bendiciones. Bueno, ahí está. Mira qué interesante, en el manualito de educación, en el módulo 3. Ay, Pastor Pérez, eche para acá eso. El manual, el módulo 3, que dice sí, la igualdad de género y su relación con la sexualidad. Sí, plantea que el género está determinado por normas o reglas definidas por la sociedad. Es el conjunto de características, atributos o roles asignados a hombres y mujeres. O sea, tú puedes ser hombre, yo decido que tú el rol tuyo de mujer y tú vas a ser mujer. Okay, por eso de acuerdo a lo que una sociedad considera femenino o masculino. Las normas de género cambian con el tiempo, pueden ser diferentes sociedades o culturas distintas. Hay que decir al respecto, con todas estas mentiras que ellos están planteando, que por lo menos esta sociedad ya más de una vez ha manifestado en su mayoría que no desea, o sea, tú no puedes venir y poner lo que ya determinó España. En España el número de homosexuales, y por eso la sociedad está avejentándose, una sociedad que no crece y que tiende a desaparecer. O sea, es una sociedad con problemas. ¿Y quién se lo ha creado eso? El hecho de que no se reproducen. Esa gente a los 40 años tienen un muchacho, es a la mala que tienen un muchacho. Sí, y entonces los pocos niños que tienen, ahora bien, lo están inculcando estas cosas y ahora son lesbianas y homosexuales. O sea, no tiene madre la cuestión. No, pastor, no tiene género definido algunos, porque usted sabe que no, tú sabes ya que en Nueva York, pero en Nueva York, imagínate tú, ya está el género X, ¿verdad? ¿Tú lo sabías? Sí, claro, que ellos deciden. Que tú naces con un pene y se decide a los 21 años, tú decides si tú eres gato, si tú eres tortuga. Pues tú no tienes madre, o sea, esto no tiene madre. Mire, ahora que usted está leyendo eso de sexo y género, las diferencias según el manual que ha repartido Educación, dice aquí: el término género aparece en el año 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer y hace referencia a la categorización social, a la toma de conciencia de valores, conductas y papeles que se atribuyen a la persona según el sexo que tenga. Cambia entre países, regiones y grupos sociales, y negar estas diferencias o perpetuarlas rígidamente es dañino para el desarrollo de las sociedades. O sea que la ideología de género lo que hace es que bendice a la sociedad, le es un bien. No, pastor, le es un favor. No, al contrario, porque dice que el género lo que hace es atribuir a la persona según el sexo que tenga. O sea, según el sexo. El rol que habría de cumplir. El rol que tiene que cumplir. Entonces, cuando estas personas dicen que sexo es con el que tú naces y género con el que tú luego y el que la sociedad oye, el que la sociedad te impone, porque sí. Oye lo que dice aquí,
O sea, Ya son dos cosas que totalmente cambian con el diferentes. tiempo, pueden ser diferentes en sociedades o culturas distintas. Oye bien, conjunto de características del género, atributos o roles asignados a hombres y mujeres de acuerdo a lo que una sociedad considera femenino o masculino. ¿Y cuándo fue que esta sociedad dijo que un hombre por ser homosexual él es mujer? ¿Cuándo? Que él tiene un cromosoma diferente. ¿Cuándo fue que aquí se dijo eso? Sigo con la pregunta en el aire. ¿Qué es lo que el enemigo de Danilo Medina, Peña Mirabal, está recibiendo él y sus grupitos? ¿Estoy mal? No, pastor, usted ya lo calificó usted. Que él No, que lo pongo así porque Y yo ya dijo estoy que él pensando se quiere- políticamente. Y ya usted dijo que él se Si va a yo reelegir. fuera un reeleccionista, yo a ese tipo no lo quisiera de cerca. ¿Por qué? Porque es que me está ensuciando el agua. Se la está Yo no sé si batiendo tú me mucho. entiendes. Sí, se la está batiendo Yo no mucho. sé si tú me entiendes. Se está O poniendo sea, turbio. pero ven acá, estamos en un proceso de reelección en ciernes. Y este ilustre se le ocurre venir a moverse disparate a esta hora y a imponerse que si no lo quitan eso va como quiera. ¿Y quién que él se cree que Que es? los diputados O sea, que pueden aquellos decir lo son que ley, sea. bastante y constitución. Y los diputados son una barza de estúpidos que están haciendo disposición y leyes y que son una basura. Es así. En el fondo eso es lo que está diciendo. Que él no va a respetar nada de eso, no va a obedecer nada de eso. ¿Quién es Peña Mirabal? ¿Con quién es que él cuenta? ¿Quién es que lo patrocina? Pero Dios mío, y él y su grupito, porque él no es solo. Él es la cabeza del iceberg, él es el punto del iceberg. Él es el vértice. O el vórtice. El qué sé yo. vórtice, el vórtice. Él es el vórtice, pero él es la cabeza de la cosa. ¿Qué es lo que ha recibido Peña Mirabal, este enemigo del presidente que está haciéndole este libro hasta ahora? ¿Qué es lo que él y su grupito están recibiendo? ¿Qué es lo que esos organismos internacionales le están ofreciendo? Para que él... Siga leyendo ahí, pastor, Dios la diferencia mío. según Jesucristo. el ministerio, lo que es sexo y lo que El es sexo género. se nace con él, es de origen biológico. Ajá. El género es de origen social. Se aprende y adopta, y eso es lo que ellos quieren hacer. Se aprende y adopta una identidad de género. Ok. O sea Ellos que- quieren abrir la caja de Pandora, como decía Casals, a estos niños que no piensan, que no tienen mucha comida dentro. Le están queriendo enseñar que ellos pueden elegir ser, si son un Toyota, que ellos pueden ser un Mercedes-Benz. Ajá. El sexo permanece con el tiempo, el género cambia con el tiempo. Pues yo le voy a dar una mala noticia. Sí. Yo nací varón y no ha cambiado en el asunto con el tiempo. No ha cambiado después de los 30, 40. Ellos deberían no se decir, cambia. tú lo puedes cambiar, pero aquí hay que haya cambiado, que tenga ese tratamiento, lo hay, ¿verdad? Transgénero, sí, sí, sí. Pero se han hecho la operación y todas las cosas, ¿verdad? Sí, pastor, y también hay Exacto. estadísticas de que dicen que estas personas después que se cambian, Mm. algunos órganos padecen depresión y que algunos se han Se han asesinado. suicidado, claro. Es uno de exacto. los índices de suicidio más altos está en ese Sí, grupito. sí. Por el problema de la identidad. Es que pierden la identidad. Y se van a pasar la vida entera con ese problema. Ujú. El sexo es igual en todas partes del mundo. El género cambia de acuerdo a la sociedad o cultura. ¿Cuándo fue que al ministro de Educación le otorgaron el poder de él decidir lo que nuestra cultura quiere? A este enemigo de Danilo Medina, porque es que este tipo le está buscando un problema al presidente. Señores, mire, yo Usted está defendiendo al presidente, pastor. Alguien pudo no, decir mira, eso. yo no tengo la capacidad de votar por las reelecciones, mucho menos. Y no estoy a favor de la reelección. Yo creo que no está bien. Creo que no le hace bien porque ya se ha cambiado la constitución más de una vez. Lo intentó Danilo, lo hizo Leonel, lo hizo Hipólito. O sea, no creo que esté bien porque se ha demostrado del daño que hace. Ya tú ves cómo tenemos muchísimos funcionarios en la estratosfera, que son gente que no vive en este mundo. Imagínate tú si vuelven y ganan, o sea, si vuelve y se impone la reelección. Normalmente es dañina, yo no estoy a favor de eso. Ahora, si yo fuera danilista, si yo fuera uno de los que está a favor de eso, yo no quisiera este tipo haciendo este problema con todos los religiosos del país en este momento. Porque lo próximo, atención evangélicos y evangélicas del país, lo próximo es no votar por Danilo Medina si acaso impone la reelección. ¿Por qué? Porque eso significa entonces que Danilo está a favor de ese disparate de la ideología de género. Algo que él se supone resistió como un hombrecito mientras estuvo James Brewster en el palacio, Es en que el país. si el género cambia, pastor, tal vez cambió. Vamos a leer algo que nos están escribiendo en el 809-534-1437. Dice aquí: las feministas reunidas recientemente dan una declaración absurda sobre esta política. Ellas plantean que desde las escuelas se les enseñará a los niños a ser más tolerantes con las niñas y a disminuir el machismo. No me digas. Ahora bien, ellas no saben que la mayoría de esos niños a quienes quieren imponer eso muchas veces dejan las escuelas. Entonces ese argumento simplemente es una farsa. Es una farsa, es como decía Tejeda ahorita, o sea,
Son cosas que se quieren decir para engañar a los bobos. Se creen que están en un país de bobos. Y yo lo que quiero decir es que son una minoría, muy minoría, para querer imponerse al 100% de la población. Y yo le voy a decir otro dato de eso ahora mismo. Hola, buenos días. Por favor, baja un poquito el volumen de su radio para que no nos haga interferencia de este lado. Una aportación con respecto al tema. Ustedes Claro. saben que todas las personas que están a favor de esto, incluyendo al mismo presidente que se ha quedado callado y no ha hecho nada, es porque ellos son homosexuales. ¿Qué? Claro que sí, porque si el presidente no es homosexual, No, el presidente le ha dado la cara por esa situación que tanto está afectando a nuestro país. La gente está desangolotada ahora mismo con ese tema. Y eso no era necesario que ese hombre dijera esa barrabasada. Y usted me disculpa porque yo creo que eso fue una barrabasada que él dijo. Y todo el que está apoyando eso es porque es homosexual también. Así es que ¿Cómo? yo No puedo creer eso. No No, puedo porque él no creer habla eso. frente a nada, él permanece inmute. O sea, él Impávido. No, Se hace frío, calor, él no esto tiene merece la nada. opinión del presidente. Y yo espero que al mencionar a Danilo Medina varias veces, esto lo escuche en el Palacio de una manera u otra. Porque tengo entendido que donde quiera que lo mencionan a él, lo escuchan en el Palacio. no solamente Alguien a lo él, escucha. las mediciones están ahí. Ah, bueno, Hola, buenos perfecto. días. bendiciones para darle una manito al pastor ahí que él dice atención a los evangélicos y evangélicas porque no están de acuerdo. No, es el pueblo, porque un 90% de las encuestas sale que no está de acuerdo. Bien, O sea, excelente. Si Danilo deja a ese hombre ahí es porque él está de acuerdo. ¿Y qué vamos a hacer? El 90% no va a votar por Danilo. Excelente. Bueno, ahí está. Es un enemigo del presidente. Es un enemigo del presidente, ese tipo, ese ilustre. Yo déjeme hacer una corrección. Porque no creo que el presidente Danilo Medina sea homosexual. No lo creo. No lo creo, no lo puedo creer. Porque que si Danilo hubiera sido homosexual, hubiera pasado lo que pasó en Estados Unidos con Obama. O sea, si usted se va a la red, usted se da cuenta que Obama es homosexual y que el marido es un transgénero. Y ellos reprodujeron eso en toda Hispanoamérica y mandaron a Latinoamérica muchísimos embajadores homosexuales porque ellos eran de la línea. Pero en el caso de Danilo, yo no he visto, yo no lo he visto. Ahora, lo que sí yo estoy seguro es de que Peña Mirabal es un enemigo al presidente. Es un enemigo. ¿O por qué Ya este se tipo? declaró. 809-534-1436. Gracias por la corrección. No evangélico, evangélica, no. 90%. 90% del país en contra del presidente, si sigue con esa vagabundería, si apoya eso. Y si deja al chamaco ese porque está de acuerdo con él, y entonces se pone más dudas sobre su moral. Y eso no puede ser. Más. 809-534-1437 es nuestra línea de contacto. Hoy estamos hablando sobre la ideología de género o política de género, como dice el Ministerio de Educación y también el Ministerio de la Mujer, que están tratando de que se lleve a las escuelas públicas de nuestro país. Hay algunas personas que están mandándonos notas de voz y también llamándonos por el WhatsApp. Por favor, escríbanos, porque es más fácil para nosotros interactuar. Leer que escuchar. Claro, con este tipo de Escuchen información. este disparate del módulo número 3 de la igualdad de género y su relación con la sexualidad. ¿Quién define exactamente las normas de género? Sin duda la define la sociedad y la cultura y la época en que vivimos. Por esta razón es importante entender que las normas de género no son verdades absolutas e invariables, ya que cambian de acuerdo a la época, la sociedad y la cultura que la establece de acuerdo a sus intereses. Así, una cosa puede ser aceptada como normal en una sociedad, mientras que en otra se castiga. Algo puede estar mal visto, prohibido en una época, y luego ser permitido y hasta reconocido socialmente. ¿Sabías que antes de 1920 ni pensaba que las mujeres pudieran votar? Mira, fíjate cómo meten la parte feminista, pero arriba te están diciendo, o sea, hoy Peña Mirabal y su grupito te están tratando de enseñar esto y te están queriendo enseñar que tú naces varón, pero tú puedes convertirte en hembra. Y porque eso es el género, es un asunto variable. Pero imaginemos que en 25 años más ellos deciden cambiar. No ellos. O sea, vuelve para atrás otra vez. Entonces la gente empieza en un estado de locura colectiva y de indecisión porque es que no hay una definición clara. No hay una definición clara porque la sociedad va cambiando. Las verdades no son relativas. La verdad no son relativas, la verdad es verdad. Y muchas de ellas no ganan. Si usted es negro, aunque como Michael Jackson se cambie el color de la piel o Sammy Sosa. Aunque usted use la crema de Sammy Sosa, usted es prieto obligado. Olvídese de eso, o sea, eso no es verdad, eso es absoluto. Dice Pastor, nos escriben aquí que el ministro de Educación debe enfocarse en la violencia que hay en las escuelas con los estudiantes. Y no en esa basura de ideología de género. Entonces, escuché de alguien que defendía la política de género, que no era la ideología según él, sino que la política,
que dicen, bueno, ahora hay este movimiento que dice con tus hijos no se metan. Pero nosotros que tenemos que estar en las escuelas somos los que debemos de hablar con sus hijos, porque a veces ustedes, los padres, no le educan, no se toman el tiempo de estar con ellos, no le hablan de educación sexual, no le hablan de lo que realmente es moral. Entonces nosotros somos los que educamos a sus hijos, ustedes quieran o no, porque somos los que pasamos más tiempo con ellos. Y lamentablemente, en algunos casos es así. Los padres han delegado bastante la educación de los hijos a la televisión, a la escuela, a la música, a lo que sea, y no le prestan atención cuando estos muchachos tienen una necesidad inherente, como todo ser humano, pero que lamentablemente están yendo a parar en manos tal vez no adecuadas, porque sus padres no le están prestando el debido tiempo que merecen. Mira, y eso digamos que puede ser así. Ahora, imagínate que yo no tuviera el tiempo de dedicárselo a mi hijo. ¿Cuál es el derecho que tú tienes de tú educarlo si no te toca? No, tampoco. ¿Por qué tú no le enseñas a leer y ninguno. escribir? Que los niños de aquí, de las escuelas públicas de este país, en tercer y cuarto curso y en tercer y cuarto del bachillerato, Ay, son pastor, unos burros que no saben leer y pastor, escribir. O lamentablemente, sea, educación. Escúcheme, déjeme Óyeme. corregirle. Usted sabe que soy docente en una universidad y me da grima ver como algunos No, estudiantes... di la verdad y da vergüenza. No, da que es grima. asco. Ver como algunos estudiantes tienen faltas ortográficas garrafales. Yo, O sea, ¿cómo ustedes llegaron a ese educación no nivel? es educación sexual. Educación, no sabe leer y escribir. Los muchachos en las escuelas públicas, hermanos, es un proceso de embrutecimiento progresivo que lo están sometiendo. Porque los mismos profesores, lamentablemente, no son como los profesores de antes, que eran profesores muy bien formados. Y me disculpan, hay muchísimos profesores buenísimos, pero hay otros que ellos son curiosos. ¿Tú eres profesor? Porque tú eres profesor de la universidad, Vianney. Pero Eso no es lo mismo. Yo estoy hablando del pueblo. Pero le digo que en la universidad usted ve Por eso cómo dije, caray llegó una persona a ese nivel, porque educación no está haciendo su trabajo. Oye, ahora es política o ideología de género. Óyeme esta cuestión. Cuando no han logrado a las mujeres que ni siquiera los partidos le den el 33% de las candidaturas. No lo han logrado todavía. Ahora lo que quieren es este disparate. Están metiendo ideología de género detrás de la supuesta política de género. No, Sí, hombre, no. Usted sabe cómo es. No, por favor. Algunos O sea, dicen, y estoy... la escuela debe enfocarse, Vianney, en la educación real de los niños. Sí. Educación sexual pudiera ser un aspecto y para eso pudiera haber una... Pero es que ya tienen una sexualidad destacada. Quiero darte un dato. Yo descubrí hace 2 o 3 semanas que hay una vacuna para el papiloma. Sí, el papiloma humano. Bueno, yo no sabía eso. Se armó un revuelo también, pastor, porque querían inyectarla a niñas de 8 años en Es que adelante hace debieran, 2 años. y yo voy a decir ahora, contrario a esa postura, deben hacerlo. Hoy no tenemos el país entre las estadísticas de más embarazos adolescentes. Hoy no tenemos un relajo en las escuelas con este problema de la sexualidad. Pues deben inyectarlos a todos. Y es una estupidez, oye, y lo digo porque ya mi hijo yo lo vacuné esta semana, le pusimos la primera vacuna. ¿Por qué? Yo no sé con quién se va a casar. Y si le toca con una mujer que ya ha tenido una vida sexual, eso solamente lo decide Dios. Porque en última instancia, ¿y qué? Pero le voy a evitar el problema de que le puedan infectar con el virus papiloma humano. Ahora, Sí, debiera hacerse. Educación debiera estar sabiendo que tenemos un problema con las adolescentes, todas las adolescentes embarazadas que hay en las escuelas, que él lo sabe, pues tienen sus estadísticas. Las muchachas tienen que sacarla de los cursos y ponerla de noche, porque ya no pueden estar con las otras niñas porque afectan la psiquis de las otras niñas. En eso es que ese caballero debería estar, enemigo del presidente, debería estar involucrado. Los muchachos no saben leer y escribir. Llegan al tercer curso, no, que no se pueden quemar, y no saben leer y escribir, no saben escribir. Escriben, no es solo lo feo, lo orto, sino la caligrafía horrible. Eso es lo que educación debería estar haciendo. Y no dejarse, y vuelvo y hago la pregunta, señores, ¿y qué es lo que Peña Mirabal y su grupito están recibiendo de organismos internacionales para tratar de imponerle a la sociedad esta basura? ¿Qué dinero que hay de por medio? ¿Qué institución es la que está promoviendo esto a nivel de educación? ¿Por qué ellos se sienten tan obligados? ¿Por qué se sienten tan obligados? ¿Cuál es el asunto? ¿Dónde está el meollo de la cuestión? O sea, vamos a leer, pastor, todo lo que nos están escribiendo acá. Dice, lo grande del caso es que ellos no saben que los juicios de Dios, quienes lo tienen detenido son los cristianos con sus oraciones y que en cualquier momento puede ser desatado. Dios le bendiga, no pasemos por alto una cosa. Ahora casi todos los padres les regalan un celular a sus hijos y ahora queremos echarle la culpa al otro. Los padres también son muy irresponsables.
Sí, los padres sí. deben de ponerse de acuerdo y no mandarlos a la escuela para ver quién se les enseña ese tipo de cosas. Y dice otra persona, wow, excelente programa, me hubiese gustado que ese tal ministro estuviera escuchando porque hay que sacarlo de ahí porque tiene un trastorno mental. En Estados Unidos hay padres Dios que mío. optan por la educación en las casas, se certifican, Sí, ellos sí, mismos increíble. se capacitan Eso es para tremendo. evitar que sus hijos en las escuelas Sean públicas, porque expuestos. la educación es cara en Estados Unidos, Es muy sean caro. expuestos a todo este tipo de cosas porque a niños se les da una educación muy, muy diferente y distante de lo que ellos quisieran como padres. Fíjate, Vianney, o sea, tenemos una situación que esta gente han desatado y, bueno, lo que dice la hermana, ciertamente es así, pero ¿qué sabe una persona no creyente de juicios de Dios? Nada. Él no lo sabe porque él está actuando movido por el enemigo, o sea, el diablo que lo está usando y él ni lo sabe. O sea, lamentablemente, esa es la realidad. Entonces, no hay duda de que eso es así, de que este país es bendecido, no es por los políticos, por los cristianos, por los católicos, por la gente de fe. Por la gente de fe, por los adventistas, por los bautistas, es por la gente de fe que este país es bendecido. No es por la clase política. Los políticos no traen bendición per se. Ay, no. No, lamentablemente. Problema. Lo que traen es un estigma de vergüenza, mucha corrupción, asesinatos, de todo tipo de cosas. Usted ve un porcentaje muy mínimo de evangélicos envueltos en esas cosas, pero sin embargo, cuando tú destapas un asunto, están metidos todos ellos. Entonces, ellos no van a manejar eso, no lo manejan. Pero no hay dudas, bien, y producto del hecho, ahora en este minuto final, producto del hecho de que nos cortaron varias veces, vamos a tener que volver la semana próxima sobre el mismo tema. Y para aquellos pastores que nos estaban escuchando por la radio, pueden ver el programa completo por las redes, porque Sí, así correcto. ahí sí siguió transmitiéndose y todo. Sí, seguimos normal, sin energía, pues se ha ido 2 veces hoy, pero sí en las redes seguimos transmitiendo normal. O sea que, Dice aquí una persona, si Danilo se reelige y no se pronuncia en contra de ese tema de educación, que no se vista, que no va. Y si va Leonel y no se pronuncia en contra de ese tema, que tampoco se vista. bueno, la ropa se está poniendo escasa, señores. El que tiene que arrepentirse y convertirse para que pueda Pensar antes de hablar. Quiera Dios. Y, Dios le y conceda Danilo salvación. hizo la promoción de la escuela digital. O sea, la Sí, escuela se está hablando de la digital, educación digital, pero de todo hay eso, otra de cosa llevar que hay que hablar, computadora a todas las escuelas. El tema es bien amplio, señores, pero damos gracias a ese enemigo del presidente Danilo Medina, Peña Mirabal, que ha logrado que la gente se pronuncie, que no se vista, que no va, si no detienen esa basura. Parece que habrá que quitar a ese caballero. Yo espero que el presidente sea sensible y por un solo hombre que va a decir mucho, si no lo hace, no se echa el país encima como ya lo tiene encima. Bueno, será hasta una próxima semana donde estaremos nuevamente en su espacio Gracia y Libertad. Sabe que puede vernos en las redes sociales y buscarnos como Alabanza Jaina, alabanzajaina.com en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Dios les bendiga, hasta la próxima semana.